Mira, ya oré, ya pasó todo esto y dicen que no se escucha. Ya ven por qué necesitamos tener la tecnología al día. Gracias, Tania, por dejarme saber que no escuchaban. Gracias, gracias. Bueno, pues oré pidiéndole a Dios por los papás, oré pidiéndole a Dios para que me guíe y oré pidiéndole a Dios para que todos y cada uno de ustedes podamos recibir la palabra de Dios con esa tranquilidad y decía que este día es muy especial porque es Día del Padre y bueno, pues como somos hechos a mano, cada uno de nosotros somos así muy particulares, feliz Día del Padre. Mamás, bueno, perdón, hoy es día de echarnos flores unos a otros. Y de hecho, la conversación de hoy tiene que ver con un personaje, un héroe de la Biblia, ¿no? Así como un superhéroe, hace cuenta como Superman, como Iron Man, como el Hombre Araña. Por cierto, ¿ustedes sabían que el gato es un animal que es dos animales al mismo tiempo? Es gato y araña. Entonces, es importante que pongamos atención a las cosas. Hoy vamos a ver una historia de un hombre, de un superhéroe, podría ser, ¿no? Una fuerza indescriptible que venía de Dios y un personaje que nos va a enseñar mucho a través de su vida, a través de su historia, a través de sus goles y sus victorias. Y estoy hablando de Sansón. Sansón no es una fábula, Sansón está en la Biblia y lo que está en la Biblia es verdad. Así es que cuando leemos que Sansón tenía una fuerza sobrenatural, literalmente es eso, no tenía una fuerza sobrenatural porque Dios se la dio, porque Dios se la da. Así es que hoy vamos a hablar de Sansón. Así es que hombres, papás, siéntanse como Sansón, porque hoy vamos a hablar de Sansón. Y digo, siéntanse como Sansón porque vamos a ir crudos, la verdad, ¿no? Sansón sí era muy fuerte, era, decían, de un porte masculino, fuerte, muy atlético, parecía chilango casi, casi. Entonces, era impresionante su físico, era impresionante su fuerza. Y vamos a ver de dónde surge todo esto. Así es que, si me permiten, yo les voy a dejar como tarea, después para que puedan ustedes comprender más a fondo, leer el libro de los jueces, capítulo 13 al 16, es la historia de Sansón. Está dentro del libro de los jueces. Y entonces quiero hacer algunas aclaraciones para que no nos confundamos. El libro de jueces es porque la palabra juez se nos pega o luego la relacionamos con el concepto que hoy tenemos de un juez, que está sentado en la corte, que decide, que es el que marca la ley, que de alguna forma juzga que ha cometido un error. Pero básicamente, verdaderamente la palabra juez es que está en la Biblia, en hebreo es la palabra shefet, y es muy diferente al concepto de jueces. Un juez en el libro de los, en la Biblia, fueron hombres, por lo menos 12, que fueron tomados por Dios para guiar al pueblo de Israel, para ser libertadores del pueblo de Israel, pero sobre todo para traerlos de su descarriamiento. Ah, Antes de que hubiera reyes y después de salir de Egipto, hubo una época en la que cómo se gobernaban, cómo dirigían las relaciones, como sociedad, cómo funcionaban. Bueno, Israel, cuando salió de Egipto, fue un pueblo que al ir a conquistar la tierra prometida, Dios le dio instrucciones de tomar ciertas tierras y acabar con ciertos pueblos, con ciertas naciones. Y dirán, ¿por qué Dios mandó a Israel a destruir ciertas naciones? Bueno, en su momento vamos a explicarlo, nada más déjenme decirles que estas naciones, Dios las destruyó con mano de Israel, porque eran naciones totalmente corruptas, totalmente degeneradas, totalmente un cero a la izquierda, algo negro, algo oscuro, y lo podemos ver después en las crónicas, historias, etcétera. Entonces, este pueblo, al avanzar en ese sentido, constantemente estaban en guerra, constantemente eran atacados por diferentes pueblos, y los jueces eran no un juez que imponía la ley, más bien era un líder del pueblo, un líder bélico, un capitán, un general, alguien que hacía las cosas hacía las estrategias para que el pueblo pudiera estar seguro. Y entonces era más bien como libertadores, no tanto como un juez en el contexto que nosotros conocemos, pero más bien fueron hombres escogidos por Dios
para liberarlos de ciertos tiempos de opresión, para guiarlos a la palabra de Dios de nuevo y para cuidar que se mantuvieran en eso. Obviamente eran hombres, escogidos por Dios, pero al final de cuentas hombres. Y una tras otra sucedía. Y aquí empieza el capítulo 13 del libro de los jueces, donde vamos a hablar de Sansón. Sansón es el último de los jueces de ese periodo. 12 jueces, Sansón es el último. Después viene una etapa, la etapa de los reyes, ¿no? Y el primer rey del pueblo de Israel es Saúl, si ustedes recuerdan. Estoy poniendo todo esto para que entendamos el contexto de lo que está sucediendo en esta parte de la historia. Entonces, leemos en Jueces capítulo 13 que el pueblo de Israel había vuelto a alejarse de Dios y Dios había permitido o los había entregado a 40 años de opresión por parte de los filisteos. Los filisteos era un pueblo que vino sobre Israel, los conquistó y los oprimió. Y cuando digo opresión, era tomarlos como esclavos, quitarles todos sus derechos, quitarles todos sus privilegios, y ahora se convertían en siervos de este pueblo. Y para acabar, como dice mi mamá, para acabarla de acabar, los filisteos eran un pueblo eh, perverso, un pueblo que tenía costumbres muy insanas, morales, y adoraban muchos dioses, y entonces cada uno hacía lo que le convenía. Y entonces este pueblo, que más bien parecía un gobierno como los de ahora, que todos son corruptos, bueno, ¿qué nos invitamos a hacer? Este pueblo era el que gobernaba o oprimía al pueblo de Israel. Es aquí donde nace Sansón. Y Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 13 que vino Dios y habló con la esposa de Manoa. Manoa es el nombre del papá de Sansón, Manoa, a ver si lo pronuncié bien, porque estos nombres bíblicos, sí, Manoa. Manoa es el padre de Sansón, su esposa era una mujer estéril, ahí es donde empieza el mano de Dios. Viene Dios y le dice que va a tener un hijo, y, aún siendo estéril, pero le recomienda o le dice, le da instrucciones a la mujer de que desde que queda embarazada no puede tomar nada de vino ni de sidra, nada que venga de la vid, no nada que sea contaminado. Entonces no podía comer nada de eso, tenía que alejarse de las cosas que ofendían a Dios, y de esta forma iba Dios a bendecir a Sansón desde el vientre de su madre. Así es que eh, ya aquí vemos que cuando Dios selecciona o Dios escoge o Dios te aparta, es precisamente la palabra, te aparta. ¿Para qué? Bueno, pues te aparta para que tu forma de vivir empiece a ser diferente. Dios no te puede apartar y quiere seguir viviendo igual. Es imposible y es lo que vamos a ver. Dios aparta a Sansón desde el nacimiento de su madre para que tenga una vida diferente y pueda entonces ser usado por Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando pasa lo que pasa? ¿Qué sucede con esto? Bueno, empieza la palabra de Dios y nos habla de este hombre Sansón en el libro de los jueces, capítulo 13, para que tú puedas leer la historia completa y vamos a ver qué nos puede enseñar la palabra de Dios o qué nos quiere enseñar. Hemos venido hablando acerca del pecado. ¿Estás bien? De nuevo, cada vez que escuchas la palabra pecado desde el punto de vista con una iglesia, muchas veces cuando no conocemos el concepto, decimos que ya van a empezar con qué es pecado esto, con qué es pecado aquello, con una lista de cosas que se pueden hacer, con una lista de las cosas que no se pueden hacer. Y he establecido y les he comentado que no quiero hablar del pecado en ese sentido. Quiero que tu mente empiece a quitarse ese concepto y veamos de lo que estoy hablando. Pecado no es otra cosa, o sea, podemos hacer una lista humana de pecados, pero pecado no es otra cosa más que hacer lo que le ofende a Dios. Y con eso puedes tú hacer tu lista. Pecado es hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pecado es hacer algo que mancha la santidad de Dios. Pecado es hacer algo que a Dios no le agrada. Pecado es hacer algo que entristece al Dios santo, al Dios perfecto, que va en contra de Dios. Eso es pecado. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios para todo su pueblo es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios.
Cometer pecado es ir en contra de esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, hablamos de cómo el pecado es engañoso, ¿no? En primera prédica, el engaño del pecado, cómo el pecado puede engañar y cegar la sensibilidad. De hecho, la serie se llama Cuando el corazón no ve. ¿Y por qué? Bueno, muchos de los errores que cometemos en la vida diaria es porque de alguna forma quedamos ciegos, ciegos a la sensibilidad, ciegos al afecto, ciegos a ver lo que tenemos y bueno, es una ceguera espiritual. Entonces, el primer capítulo, la primera sesión fue hablar del engaño, del pecado, porque el pecado engaña. El pecado dice, mira, aquí hay felicidad en esto que pruebas, en esto que tomas, en esto que ves, en esto que agarras. Es más, aquí hay más felicidad en esta persona que en la que tienes a tu lado. El pecado engaña. Es engañoso, miente, te da una probadita, pero no te dice la amargura que viene detrás de esa probadita. La segunda semana hablamos del orgullo, ¿no? De cómo el orgullo puede hacer que una persona tropiece. Y hablábamos, sábado teníamos una disertación muy interesante acerca del orgullo. Y la pregunta era, ¿hay orgullo positivo? ¿Puede haber orgullo positivo? Hay orgullo negativo, ¿no? Dicen que esa persona es muy orgullosa, ¿no? Pero hay orgullo positivo. Y bueno, cuando estaba yo dándole, redondeando la prédica acerca del orgullo, me di cuenta que en la palabra de Dios no existe la palabra orgullo cuando se refiere a Dios. Eh, no existe, porque definimos al final que no hay orgullo positivo. La raíz del orgullo siempre es una raíz de arrogancia o de vanagloria. Esa es la raíz. Y alguien dijo, bueno, pues yo me siento orgulloso de mis hijos, de lo que hacen, y tratamos de encontrar si esa palabra podría aplicarse para un padre que tiene hijos que se portan bien. Entonces fuimos a la palabra de Dios y vimos que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, dice que el cielo se abrió y Dios dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo mucho orgullo. No dice así la Biblia. Dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me alegro. ¿Por qué Dios no usó la palabra orgullo? O porque hemos confundido, creo, el orgullo y de pronto decimos que hay orgullo positivo y orgullo negativo. Y cuando hablábamos de esto, yo también tengo hijos y digo, pues me siento orgulloso de mis hijos. El orgullo siempre tiene la raíz de arrogancia o de vanagloria. ¿Por qué me siento orgulloso? Porque es el pensamiento humano. Me siento orgulloso de mi hijo porque no anda como aquellos que andan portándose de arrogancia. Me siento orgulloso de mis hijos porque lo que han logrado, no como otros, ¿no? Hijo de vecino, que no hay vanagloria. Dios dijo que su Hijo Jesús, el que pagó por nuestros pecados, el que nunca pecó, no dijo me siento orgulloso, dijo tengo complacencia, me gozo en él. Y entonces definimos que el orgullo siempre, siempre tiene esa función de hacer sentir segura a la persona, seguro. Y termina pensando la persona que lo que hace está bien. Una persona orgullosa es una persona difícil de hablarle de sus errores, ¿no? Porque nunca está mal, nunca se equivoca. Una persona orgullosa se siente orgullosa de sus logros, de esto, de lo y yo no estoy equivocado porque si no, no hubiera hecho eso, si no, no hubiera pasado esto. Eh, yo estoy orgulloso porque me he esforzado, porque he trabajado, ok, pero siempre hay una raíz de exaltación personal. Y ese es el problema. Cuando una persona está exaltada en sus propios logros, wow, parece que deja de depender de Dios. Y lo vimos en el rey Nabucodonosor, este rey que creó, que conquistó, que logró un gran imperio, un gran, gran imperio, ¿no? Grandes construcciones. Y dijimos, ¿has oído hablar de los jardines, oye, de los jardines colgantes de Babilonia? Una obra que se considera una de las siete maravillas del mundo. Pues esta obra la construyó nada más porque su esposa, que venía de un lugar donde había vegetación y todo esto, cuando vino a vivir con él, pues en el desierto, ella extrañaba esas flores, esos jardines, y dijo Nabucodonosor, pues te construyo un jardín. Y construyó una pirámide, es una estructura piramidal donde había en cada espacio había jardines,
de tal magnitud, una obra de ingeniería, una obra de construcción amplia, grandísima, que se convirtió en una de las siete maravillas del mundo. Y entonces Nabucodonosor estaba tan confiado de sí mismo, tan confiado que dijo un día, todo esto lo he construido yo mismo, con mis propias manos, con mi propia inteligencia, con mi propia sabiduría. Y dice la palabra de Dios que no había terminado de hablar cuando Dios vino y, le quitó el raciocinio y quedó como viviendo como animal. 7 años viviendo como animal. Comía hierba del campo, caminaba en cuatro patas, el pelo le creció, no se bañaba, eh, estaba puerquísimo, nadie lo podía eh, eh, relacionarse con él porque andaba como animal. 7 años. Este hombre que era el rey, Dios simplemente le quitó una cosa, la capacidad de ver, la capacidad de racionar, y anduvo como animal por 7 años. ¿Cuándo reaccionó? Cuando levantó sus ojos a Dios y dijo, wow, he pecado contra ti. En ese momento, Dios restauró su conciencia, Dios restauró su relación con él y después de restauró su reino y restauró toda su grandeza. El orgullo mata. El orgullo hace que la persona quede ciega, ciega para poder ver que necesitamos de Dios todos los días. Ahora vamos a ver una tercera parte del pecado. El pecado engaña, el pecado a través del orgullo hace tropezar, y ahora hay una tercera parte que el pecado trae. El pecado nos hace pensar que las cosas están bien, y en el caso de Sansón, este título se llama Sansón, la tragedia de no saber. ¿Por qué? Bueno, en Jueces capítulo 16, versículo 20, doy un flashazo de la historia. eh, Sansón, que siempre salía victorioso por su gran fuerza, por su gran fuerza bruta que tenía, y no bruta de mente, pero bruta o sea, de que, bueno, sí me entiendes, ¿verdad? Entonces tenía mucha fuerza. Con una quijada de burro mató a 1000 hombres, partió a un león con las propias manos. Este hombre fuerte, fuerte, siempre salía bien, ¿no? Por su fuerza. En esta última escena, Jueces capítulo 16, versículo 20, ya él entregó su secreto, ya él declaró que su fuerza venía de su pelo, se lo confesó a quien menos se lo debía confesar, a no a su esposa, sino a su compañera, Dalila, y esta Dalila era, pues, Cusca, era traicionera, había hecho arreglos para ganar dinero a cambio de obtener el secreto, lo obtuvo, vamos a ver cómo, y le dijo, no, pues que mi pelo es todo, ¿no? Entonces, en este momento ya le cortan el pelo, se queda sin fuerza, pero él pensó que podía levantarse como en otros tiempos y defenderse. Y dice el versículo 20 del capítulo 16, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Jehová, que Dios se había apartado de él, que lo había dejado. Y cuando quiso hacer con su fuerza lo que hacía antes, ya no pudo y quedó preso. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de esto. No saber que estamos mal. Es diferente al orgullo. No saber que estás mal es un error, una tontería, una necedad, una necedad. La palabra de Dios llama necio al que dice no hay Dios. Dice, el necio dice no, no existe Dios, no hay Dios. Y la palabra necio es más fuerte de lo que pensamos. La palabra necio originalmente tiene un contexto en donde dice que el necio es tonto, es bruto, no tiene de capacidad de pensar, es absurdo, es grosero, es violento. La palabra necio tiene una connotación más profunda. Cuando le decimos necio a nuestros hijos, a veces es porque no nos obedecen, pero a veces hay que tener cuidado con las palabras que pronunciamos sin conocer. Necio es casi, casi llamar a una persona eh, maldito, por lo que encierra la palabra bíblica, ¿no? Por todo lo que haces,
por todo lo que haces, por tu forma de pensar, porque lo único que hay en ti es maldad. Es más, hay tanta maldad que el necio dice, no hay Dios. ¿Te fijas? Una persona que dice que no hay Dios, pues las vemos ahora, ¿no? Estas nuevas formas de pensar, estas políticas, estas identidades de género, estas filosofías modernas. ¿Qué es lo que hacen? Niegan a Dios. Niegan a Dios para poder hacer lo que quieren hacer. Porque tienen que quitar a Dios del cuadro, tienen que quitar a Dios de la imagen para decir, esta droga pues realmente no hace daño. La marihuana pues es realmente, bueno, ya está, es legal en algunos países, ¿no? Esta actitud, esta forma de comportarme, esta forma de sentirse, pues no es tan mala, más bien pues, es tu inclinación, es tu deseo, eh, o sea, tienen que quitar a Dios para, porque Dios dice que hay hombre y mujer, ¿no? Nada más. Pero ellos quieren, pues ahora a estos que hasta son gatos y se creen perros y se han oído estas historias, bueno, pues tienen que quitar a Dios de la escena para poder hacer lo que piensan. Ese es el necio. Necio dice, no hay Dios. No hay Dios porque quitan a Dios de la ecuación para poder hacer lo que quieren. Pero el problema es que cuando quitas a Dios de la ecuación, el que se mete en la ecuación es el diablo. Y el diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quién devorar, a quién matar, a quién destruir. El diablo no es ese de cuernitos con una. El diablo representa ese dolor, esa tragedia que produce el cometer errores, el cometer pecados. Detrás de un asesinato, detrás de un adulterio, detrás de una violación, está el diablo. ¿Qué produce el diablo? ¿Produce alegría? ¿Qué produce el diablo? Incluso al que los comete. No hay forma de que una persona que roba quede contento, una persona que mata, una persona que empieza a pensar que una droga le da felicidad. Es una caída hacia abajo. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, el que viene a la ecuación es el diablo. Por eso la palabra necio es tan agresiva. El necio dice, no hay Dios. Y bueno, pues vamos a ver cómo cuando quitamos a Dios o no nos damos cuenta, empiezan a suceder cosas. Fue lo que le pasó, ¿no? A Sansón. Mira, en la vida real eh, hay tragedias que se anuncian con anticipación. Hay señales, ¿no? Un accidente tiene señales. Había señal de baja la velocidad, curva peligrosa, hay señales. Antes de un accidente hay señales que no vimos, que no tomamos en cuenta, ¿no? Dicen, si tomas, no manejas, y si manejas, no tomes. No, si manejas, no tomes, y si tomas, invita. Algo así, no sé cómo está la cosa, pero la cosa es que no puedes andar en esas. Una enfermedad suele presentar síntomas. Nadie se enferma de repente, ¿no? Hay síntomas que algo está mal. A veces no ponemos atención y cuando vamos al doctor, pues ya es un gran problema, ¿no? Un matrimonio que se rompe eh, generalmente muestra advertencias antes de colapsar. No es que de repente, oh, ya se me fue el amor. No, hay señales. Un matrimonio que se rompe hay señales. Ah, existe, existen señales antes de que suceda una tragedia. Pero existe una tragedia espiritual mucho más peligrosa. La tragedia espiritual más peligrosa es alejarse de Dios sin darse cuenta. Alejarse de Dios sin darse cuenta. Este fue el caso de Sansón. Él no se dio cuenta cuando se alejó y ese versículo dice, él pensó que podía salir, pero no se había dado cuenta de que Jehová se había apartado de él. No cayó de un día para otro, Sansón. Hubo señales, y te las voy a ir comentando, no perdió la presencia de Dios en un instante. Eh, Hubo cosas que él fue haciendo que lo fueron alejando. Él pensaba que estaba bien con Dios, pero seguía haciendo cosas que lo fueron alejando. Llegó a ese punto después de años de pequeñas concesiones, de, de desviaciones equivocadas, de una confianza excesiva en sí mismo, y cuando finalmente llegó el momento crítico, no sabía él que Dios ya no estaba con él. Esta es la esencia de la ceguera espiritual. Pensar que estamos bien con Dios cuando hay cosas en nuestras vidas que no están bien con Dios.
pensar que estamos bien cuando ya no estamos bien. La primera parte de esta prédica le puse como título la familiaridad con las bendiciones de Dios pueden producir descuido. La familiaridad con las bendiciones de Dios puede producir descuido. En Jueces capítulo, 20 capítulo 13, versículos 24 y 25, Dios anuncia cómo va a nacer Sansón. En estos versículos le dice a la madre qué es lo que tiene que hacer. Y dice, si no Jehová no quisiera matar a Jueces capítulo 13, sí, versículos 24 y 25. Y si la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sorá y Estarim. Dios lo bendijo desde un principio. Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Él no podía cortarse el pelo, él no podía tomar vino, él no podía probar nada de la vida. Y bueno, aquí hay dos cosas. Ah, la vid o el vino produce, ah, produce desorientación, produce efectos de autoconfianza, el alcohol produce alegría temporal, produce una euforia temporal y estos elementos pues van trastornando la realidad. Ah, no podía tomar nada que viniera de la vid para que su percepción siempre fuera clara, fuera eh, vívida. Una persona y la vid también aquí representa todo el tipo de drogas, todo lo que ahora conocemos como estupefacientes, que yo le diría estupefacientes de así me entiendo. Ah, porque se ponen estupefacientes las personas, ¿no? Se nubla la razón, se nubla la claridad, piensan cosas que no son, su razón es la única, estupefacientes están, ¿no? Entonces, Dios no quería que Sansón tuviera esa forma equivocada de ver las cosas. Pero también le decía que ¿cómo se llama? El ser nazareno, nazareto, sí, el tener esa condición de no cortarse el pelo, era un voto nazareno, que no tiene que ver con Nazaret de la ciudad donde venía nuestro Señor Jesús. Nazareno, de hecho, es una forma de decirle a una persona que se ha apartado para Dios, que se ha entregado a vivir las cosas del Señor. Y lo único que, dentro de todas las cosas, él no podía cortarse el pelo. Él tenía que dejarse crecer el pelo, no podía pasar navaja sobre su cabeza, porque esa era parte de su voto. Ah, nació, escogido por Dios, sustentado por Dios, ahí estaba Dios. Nació llamado por Dios, apartado por Dios, dotado por Dios, fortalecido por Dios. Sansón había experimentado el poder de Dios tantas veces que comenzó a asumir, a pensar que siempre estaría allí. Ah, Fíjate cómo cuando empezamos a distorsionar lo que le pasó a Sansón, lo que yo percibí en esto es que Sansón pensó que Dios siempre iba a estar ahí. Y Dios siempre está. Dios siempre está en todas partes. Dios es omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar, en todo momento, en cualquier lugar. Es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Los secretos de tus pensamientos, los secretos de tus acciones. Y eso es lo que omnisciente, omnipresente, omnipoderoso. Mira, Dios puede y ha estado contigo en las buenas, en las malas y en las pésimas. Dios ha estado contigo en los secretos más oscuros. Dios conoce tu pensamiento. Ese día que estabas en lo más, haciendo lo que no, con quien no debías, viendo lo que no debías, tocando lo que no debías, ahí estaba Dios. Y eso me duele en mi corazón. Me duele porque, wow, el santo, el Dios todopoderoso estaba ahí cuando yo estaba pecando. Y aún así, Dios te ama y quiere que vengas al arrepentimiento. ¿Entiendes el amor de Dios? Viendo lo más malo que oíste, que dijiste, que pensaste, que cualquiera de nosotros, ¿no?
O sea, si nos empezamos a contar aquí nuestros trapitos, creo que habría muchos que empezaríamos, y si yo les contara, ¿de qué les cuento? Pero Dios que conoce todas las cosas, te ama tanto, me ama tanto, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por ti. Ese es mi Señor, ese es mi Dios. Pero Sansón pensó que Dios siempre iba a estar ahí, aunque él no estuviera ahí. La cosa no es que Dios se aleja, es que nosotros nos apartamos, nosotros nos alejamos. Hay una tormenta, estamos bajo el paraguas, nos está protegiendo y queremos salir de la protección y no nos queremos mojar. ¿No es absurdo? O sea, estás en medio de una tormenta, abajo de un paraguas, y quieres caminar bajo la lluvia sin mojarte, porque dices, pues ahí está el paraguas ahí está, pero tú ya no estás bajo el paraguas, ya no estás bajo la protección. Fue lo que le pasó a Sansón y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. El peligro espiritual es cuando una bendición se vuelve común, dejamos de valorarla. Una bendición puede ser tu esposa, tu esposo, sobre todo los esposos, porque eres del Padre. Mujeres, siéntanse bendecidas porque estamos nosotros con ustedes. El Día del Padre, hombre, déjenos. Una bendición puede ser tus hijos, una bendición es tu trabajo, tu salud, estar en un lugar, tener para comer, tener donde bañarte. Decía un pastor al que escucho que si tú tienes baño, que si tú puedes comer 3 veces al día, que si tú tienes una cama donde dormir, no dije una casa, pero una cama donde dormir. Si tienes donde dormir, te puedes bañar, puedes comer, representas el 2% de la población total del mundo. Hay mucha pobreza, mucha gente que no tiene dónde descansar, que no está segura si va a comer. Eh, ¿No es una bendición de pronto darle gracias a Dios porque hoy puedes celebrar, puedes tomarte un cafecito? El problema es que cuando pensamos que la bendición se nos hace común, dejamos de valorarla. Podemos acostumbrarnos a la oración, podemos acostumbrarnos a orar, ¿eh? Hay personas que se sientan y padre, alimentos, gracias a Dios, y a comer, ¿no? Hay personas que ni siquiera oran para comer. Y no es que esté mal, lo que pasa es que la comida es un regalo de Dios. Poderla comer, poderla tener es un regalo de Dios. Lo menos que podemos hacer es dar gracias por esos alimentos. Ah, hay personas que toman la iglesia, soy parte de la iglesia y ya. Es una bendición que Dios te haya llevado a un grupo de fe. ¿Por qué? Porque en una iglesia, no una iglesia física, pero una iglesia de personas, siempre hay alguien que te puede eh, bendecir con una oración, o por qué no, marcarte que algo está mal, que algo no estás haciendo bien, invitarte a orar, invitarte a buscar de Dios. Esa es una gran bendición. La iglesia, la bendición de la iglesia es que te acercas a un lugar donde sí hay muchos hipócritas y hay muchos sí, pero hay un común denominador. Estamos buscando a Dios. De una u otra forma estamos buscando a Dios. Y eso te da seguridad. Pertenecer a un grupo de fe, tener la costumbre de reunirte, de orar con otras personas, te motiva, te hace, si no te dice en ese momento una persona estás mal, Dios te dice en ese momento, hay algo que no me agrada, hay algo que estás haciendo que te va a hacer daño, hijo, hija. Eso que estás pensando, eso que estás haciendo en secreto, te va a hacer daño. Ese es Dios. Y eso lo observas cuando estás siendo parte de un grupo de fe. Pero hay personas que el grupo de fe es como, voy a la iglesia, como, ¿qué va a decir? Como los que van los domingos, ¿no? Vamos a la iglesia. Este, mi mamá tenía pues mucha intención de guiarnos, ¿no? Pero siempre había cosas que hacer. Y la iglesia pues pierde su sentido, ¿no? En esa bendición porque decía mamá, vamos ya, llegábamos tarde y llegábamos al último momento de la iglesia católica y decía, bueno, por lo menos llegamos a la bendición.
O sea, ya llegamos cuando estaba terminando y decía mamá, bueno, por lo menos llegamos a la bendición. Muy buen corazón, entiendo, mamá, a veces hacemos cosas y nos falta esto, nos falta leer la Biblia, nos falta conocer, porque hacemos cosas que pensamos que ya están bien, ¿no? Y sí, ella buscaba llevarnos a la iglesia, pero como un ritual, ¿no? Como ya fui, ¿no? Pónganme el sello, ya. A veces cuando tomamos las cosas por común, le perdemos el valor, la adoración, adorar a Dios, cantar, levantar nuestra voz, decirle gracias. Sabes, yo te invito, ¿verdad?, a poner atención en las alabanzas, en lo que se canta. Unas alabanzas de las que estamos escogiendo, siempre procuro que sean cantos que alaben a Dios, no que alaben a la persona, porque en este tiempo hay muchas alabanzas y cantos hacia Dios que lo que hablan es de lo que yo he hecho, de lo que me ha dado, de lo que Dios me bendice, y esa no es una alabanza. Una alabanza es declarar quién es Él, quién es Dios, quién es Rey, Él está en control, Él es soberano, esa es una alabanza. Y una adoración es un canto de gracia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu perdón. Y yo te invito a que pongas atención en las letras, porque en una de esas tu corazón va a entender cuánto te ama Dios. Tu mente va a comprender de qué te quiere rescatar Dios. Y créeme, en una de esas, en una de esas, te tiras de rodillas y le dices, gracias, Señor. Y levantas tus manos y le alabas, no por emoción, sino por convicción. Por emoción te vas a un concierto y canta la banda Machos y dices, y el narcocorrido, ¡yeah! Y levanta las manos. Y vas a la iglesia y alguien levanta las manos y dice, está loco este cuate. Ah, y andas en otros lugares y hasta. Y digo, tenemos el sentido de la bendición de tener la oportunidad del corazón y el entendimiento de decirle a Dios gracias, de llorar. ¿Por qué no decirle gracias por tu perdón? De levantar las manos y decir, Señor, me rindo. Ya no quiero pelear contra ti, ya, ya. Tómame, Señor, porque yo solo mira lo que he hecho. Yo solo mira lo que estoy haciendo. Pero, de nuevo, hay quienes toman eso por común. Y de hecho hasta empieza la iglesia y dicen, tenemos 15 minutos porque están pasando los cantos. Están con el tiempo de entretenimiento. Sí, no es tiempo de entretenimiento, es tiempo de que tú le des gracias, Señor. La alabanza, el tiempo de alabanza y de oración es para que tú tengas la oportunidad de preparar tu corazón para quitar las cosas que estorben, para que cuando venga la palabra caiga así como agua fresca en tierra desierta. Y diga, Señor, gracias por tu palabra. Y en tu mente pueda entender que el mensaje es para ti. Quien cree que Dios siempre está ahí y le pierde valor a la presencia de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 hablando de una iglesia. Tengo contra ti algo, que has dejado, has perdido tu primer amor. Has dejado de darle a Dios toda la gloria. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, en la iglesia no vas a que te entretengan, en la iglesia no vas a que te vean, a la iglesia no te vistes para ver quién te ve, a la iglesia vas para regresar al tiempo de reunión. Pero, de nuevo, cuando damos las cosas por común, pensamos que Dios siempre va a estar ahí, nos estamos alejando, pensamos que Dios siempre nos va a ayudar, nos estamos alejando, y de repente estás todo mojado y dices, pues pasó, pues te saliste del paraguas. Fue lo que le pasó a Sansón. Sansón despertó otra vez, como en otras ocasiones. Déjame decirte, Sansón empezó a tomar ciertas desviaciones. Lo vas a leer, pero te voy a hacer un resumen rápido. Sansón no podía tomar vino, ok, no podía cortarse el cabello, bien, tenía una fuerza increíble, sí, pero, y no podía además contaminarse con otros pueblos, ¿no? Él tenía que permanecer con el pueblo hebreo, estar con su pueblo, pero un día, sí, caminando, vio una chica, dijo, "Ah, ya nada más, ¿no?" Pero era farisea, digo, sí, farisea, del pueblo al que no deberían reunirse.
Pero él se olvidó del pueblo, se olvidó y nada más la vio bonita. Y dijo, de aquí soy. O sea, la vio bonita, ¿no? Y dijo, con esta me caso. Y fue con sus papás y dijo, "¿Cómo? Venga, me quiero casar con ella, ¿no?" Me llama la atención que un hombre fuerte, así, con una... Fue con su papá y dijo, ¿me la puedes comprar por esposa? Era la tradición, ¿no? Los papás tenían que ir a hacer trato y comprarla. Pero Sansón no vio lo que había detrás de esta mujer. O sea, podía ser físicamente hermosa, pero ¿qué de sus tradiciones? ¿Qué de sus costumbres? ¿Qué de su forma de pensar? ¿Qué de su forma de ver al Dios al que Sansón adoraba? A veces, eh, y por eso tenemos que orar por nuestros hijos, ¿no? Si tú tienes hijos, una oración que hice mucho, wow, y de nuevo, no porque yo lo hice, oramos mucho, mi esposa, desde el principio, oramos para que mi hija conociera un hombre que amara a Dios primero, que tuviera temor de Dios. Porque un hombre que teme a Dios, un hombre que ama a Dios, es un hombre que sabe amar a su, que sabe amar a sus hijos. Un hombre que teme a Dios sabe que su función es ser líder espiritual, protector y proveedor. Un hombre que ama a Dios, esa es su mayor responsabilidad. Y orábamos por eso y qué bendición. Ora por tus hijos, ora por tus hijas. Que la mujer que sea la esposa de tu hijo sea una mujer que ama a Dios. Porque una mujer que ama a Dios sabe cuál es la posición que Dios ha determinado para la mujer. Ayuda idónea. No una mujer sometida, no, vamos a empezar con que, ay, vale. Una ayuda idónea, una compañera fiel, una compañera que le dice, que le habla, una compañera que la alienta. Una mujer que ama a Dios sabe cuál es el lugar que le pertenece dentro del matrimonio. Si tienes hijos, ora por una mujer así para tu esposo, para tu hijo. Si tienes hijas, ora por un hombre que ama a Dios. Si tú tienes un esposo y ya estás casado, mujer, empieza a orar por tu esposo. Empieza a orar para que este esposo se convierta en un hombre de Dios, en un, porque es día del Padre, podríamos orar. Algunos cuando empezamos a orar van a empezar a hacer así, a revolcarse. No, no te preocupes, es parte de eso. Algunos van, ay, no se le está saliendo el chamuco, no te preocupes, es parte de esto. Si estás casado, esposo, ora por tu esposa. Antes de decirle qué tiene que hacer, por qué no hizo, eh, ora por ella, ora por ella. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Entonces metemos el pollo al horno, porque no nos estamos hablando de eso. Eh, Dice que cuando damos las cosas por hecho, incluso cuando damos por hecho de que Dios va a estar ahí, pudiéramos estar lejos de Dios sin darnos cuenta. Ese es el peor de los errores espirituales, es el peor peligro, pensar que Dios está ahí cuando ya no está ahí. De nuevo, no porque Dios no pueda estar, Dios es omnipresente, sino porque nosotros nos alejamos. Has dejado tu primer amor, dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. El problema no siempre está en un acto de rebelión abierto. Muchas veces comienza con una disminución gradual de la pasión por Dios. No es que de repente, simplemente empieza. Mira, a mí me ha pasado, no te lo digo porque de repente cuando he tenido esos bajos en mi vida espiritual, de repente me di cuenta que ya oír las canciones, pensar en Dios, como que hacía falta algo de vida, ¿no? Y de repente empiezo a escuchar otra vez las de José José, las de esto, y empiezo a pensar y te empiezas a alejar poquito a poquito, de repente una fiesta más, una fiesta menos, de repente el cafecito está muy rico, pero qué tal si le ponemos un piquete? Un tantito. Y te empiezas a alejar, te empiezas a alejar, y, y, y es eso, la disminución gradual por la pasión por Dios. Te empiezas a alejar. A veces, o sea, no puedes buscar de Dios y seguir divirtiéndote de la misma manera. Es como incongruente, ¿no? O sea,
Ya me di cuenta que las fiestas, las parrandas, el alcohol, las conversaciones, la forma en la que estoy viviendo ha sido una tras otra. Errores aquí, errores acá, la familia así, la familia acá. Me doy cuenta y de repente vengo al Señor y gracias, Dios mío, pero regresamos a esto. Es una incongruencia. El problema no es ir y venir, el problema es que en el ir y venir de repente se te olvida ir a Dios y empiezas a quedarte más tiempo acá, donde ya estabas, donde había problemas, te empiezas a quedar más porque pensaste, nos hacemos ese error mental de que, pues ya fui a la iglesia, ya hoy oré, no, pues ahora sí me voy a divertir, ya estamos buscando de Dios los domingos, pues ya puedo el viernes y sábado hacer lo que antes hacía. No funciona así. Es un análisis en tu vida. Las cosas que antes hacías te traían problemas. Las cosas que Dios te pide que hagas te van a traer bendición. ¿A qué le estás poniendo más tiempo? A las cosas que antes hacías. Es imposible seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es imposible. Es imposible que quieras seguir pensando igual, viviendo igual y esperar resultados diferentes. Eso es necio, ¿no? ¿Te acuerdas de la palabra necio? Es como absurdo, es como tonto, es como bruto. ¿Cómo puedo querer seguir viviendo igual, tomando igual, conversando igual, chismeando igual, eh, coqueteando igual, relacionándome igual que antes y querer tener las bendiciones que ahora he sentido, que he probado? No se puede seguir haciendo lo mismo y esperar cambios diferentes. Las pequeñas concesiones producen grandes caídas. Las pequeñas, ok, nada más tantito, producen grandes problemas. Jueces capítulo 14 y 6 nos cuenta toda esa historia. Eh, Sansón fue y le pidió a esta mujer. Resulta que esta mujer era farisea, pero no le importó. Llegaron, hicieron la fiesta y dijo, ¿sabes qué? Vamos a una pachanga, la fiesta de la boda. Las bodas duraban 7 días. Sansón, muy seguro de sí mismo, le dieron, había por costumbre en esas fiestas de 7 días que el hombre hiciera algo así como su despedida de soltero, no como la que la conocemos, simplemente una reunión, y le dieron 30 hombres para que lo cuidaran, ¿no? O no para que lo cuidaran, pero para que celebraran con él. Y él, como pasándose de listo, no pasándose de listo, pasándose de inteligente, casi casi chilango, dijo, les voy a poner una adivinanza. Si me la adivinan, yo les voy a comprar o les voy a regalar 30 vestidos de fiesta y 30 trajes, ¿no? Que hablar de vestido en esa época era algo muy, muy carísimo, porque no es como que vas y compras a la oferta de Ross los martes, que es para descuento para mayores de edad. Sí, ya me balconeé, perdón. Bueno, no es como que ibas a comprar, o sea, hacer un vestido era solo los que tenían mucho dinero podían mandarse a hacer trajes, ¿no? El que no tenía, pues cortaba una tela, le hacía un hoyo arriba y se la amarraba y ya, porque no había moda. Bueno, pues él está diciendo, si me adivinan esto, les compro 30 a cada uno, y 30 de fiesta y 30 de vestir. ¿Y cuál fue la adivinanza? Bueno, pues cuando él iba a camino a pedir a la dama, eh, iba con sus papás, pero se atrasó tantito, le salió un león. Este león él lo agarra con sus manos y lo mata, lo destroza, lo deja tirado y no le dice nada a sus papás, sigue caminando. Ahí cometió su primer error. Un voto nazareno implicaba que una persona que está dedicada a Dios no puede tocar algo muerto. Cuando toca algo muerto, se contamina. Cuando toca algo que no tiene vida, pues hay cosas que no tienen vida, ¿no? ¿Qué te puede dar de vida? De vida, no de alegría. Bueno, no puede tocar nada muerto, nada que no tenga valor, nada que tenga vida. Bueno, pues él mató al león, no dijo nada. Y después cuando venían de regreso, de pedir a la novia, fue a buscar al león y ¿qué crees? En vez de que hubiera moscas y estuviera podrido, unas abejas habían hecho nido dentro del león y había miel. Metió la mano al cuerpo, sacó la miel, dijo, ah, qué rico. Y entonces empezó a comer y luego además le invitó a sus papás y les convidó, pero no les dijo de dónde había salido eso. Entonces vino a la fiesta y le dijo a los novios, a los estos invitados, si me adivinan esta adivinanza, adivinos, les compro estas cosas, ¿no? Y entonces dijo, esta es la adivinanza,
De lo fuerte salió algo dulce. Entonces, ¿qué, no? Entonces, estos hombres, queriéndose ganar esa cosa, hablaron con la prometida y le dijeron, si tú no nos revelas el secreto o esta adivinanza, te vamos a matar a ti y a tu familia. Y dijo, "Sacanijo". Pues así era el pueblo fariseo, así se las gastaban. Entonces esta mujer viene y le pregunta a Sansón y le dice, ¿cuál es esta adivinanza? Y ya les dice Sansón, pues es que un león maté, saqué la miel. ¿Ok? Y ya. Entonces ella va y revela el secreto, estos le dicen el secreto, oh, qué fuerte, qué puede haber más fuerte que un león y qué puede haber más dulce que una miel. Bueno, ves la Biblia, tú léelo para que te des la historia y pues ni modo pierde Sansón y les tiene que comprar. Sansón se va para buscar esas tierras, pero ¿qué crees? Eh, Va y ataca a otras personas, mata a otras personas, les quita el vestido, les quita los trajes y va y se los paga. Otro pequeño error. Oye, ¿te fijas cómo van siendo de más? Mató al animal, tocó algo muerto. Le mintió a los padres, les convidó parte de esa dulzura. ¿Nunca has visto que hay hijos que empiezan, wow, aquí me voy a meter en problemas, pero ten cuidado, ¿dónde andan tus hijos? Ten cuidado, de pronto, ¿por qué traes esto? ¿Quién te regaló? ¿Quién te compró? ¿De dónde agarraste dinero? Hay papás que dicen, ay, es que mi hijo está reportándose bien, ya está ganando mucho dinero. Y le preguntaste de dónde lo sacó. Yo conozco casos en los que tristemente un joven empezó de pronto a traer tenis caros, ropa nueva, dinero, le empezó a dar a la mamá y la mamá muy contenta. ¿Y qué crees? El jovencito de 18 años, sí, se había metido con una pandilla de robacarros y pues le iba bien unos cuántos meses, cuántos años crees que le puede ir bien. Creo que fue un año, algo así, que ya traía dinero y la mamá muy contenta porque era su hijo, se vestía mejor que los demás, etcétera, etcétera. Qué orgullosa estoy de mi hijo. ¿Te das cuenta? Que lo agarran, policía, 10 años de cárcel. Un joven de 17 años, 10 años de cárcel. Y es verdad, esta historia es verídica, ¿eh? Conozco otra historia que de repente empezó a traer cosas a la casa, la mamá no preguntó porque pues eran estufas, refrigeradores, cosas, y dijo, ah, pues por ahí una nueva estufa, ah, pues un nuevo refrigerador, pero no preguntó de dónde lo está sacando. Y no le dijo tampoco de dónde lo está sacando. ¿Y qué crees? 5 años de cárcel. Porque él no estaba robando, estaba comprando cosas robadas. Cosas que él sabía de dónde venían, que salían baratas, hacia su negocio. Yo no estoy robando, no me estoy... ¿Te fijas cómo empieza a alejarse un poco? ¿No? Aquí Sansón se fue peor, ahora fue y mató para agarrar las piezas, con esa fuerza. Pero como seguía teniendo la fuerza, pues seguía pensando que estaba bien y que no se estaba con él, ¿no? Ese es el principio. La caída de Sansón no comenzó con Dalila, ¿no? Ya había comenzado acá. Cuando regresa, ya oye otra mentira, ve a Dalila, que también es una mujer hermosa, pero a Dalila ya la habían comprado, ya la habían manipulado. De hecho, se dice que Dalila era una mujer de tacones ligeros, dicen, por no decir que era bien. Bueno, era una mujer ligera y pues muy hermosa, enamora a Sansón, pero a ella ya la habían convencido de que le iban a pagar una lana debajo del agua, tipo partido político. Ya es que en México los otra vez, perdón, me estoy metiendo. Entonces, ya le habían comprado. Entonces Dalila viene y le empieza a decir, oye, ¿de dónde sale tu fuerza? Y Sansón, ah, no, pues es que si me amarran con unas cuerdas de lino, el lino tiene un efecto sobre mí tipo kriptonita y ya. Y se duerme, Dalila viene, le corta, lo amarra con cuerdas y empieza a gritar, ah, vienen los fariseos. Se despierta Sansón, rompe las cosas y ¿qué pasó? Oh, no, nada. Dice, ¿por qué me engañas? ¿Sabes por qué? Te pregunté en buena onda, le dice Dalila, te pregunté bien y me engañaste. "Ok, ahora sí, revélame, ¿no? Ok, la verdad es que si me amarran con hilos nuevos que nadie nunca haya tocado, eso me quita la fuerza, ¿no? Y otra vez lo amarra. Se duerme Sansón, lo amarra otra vez Dalila y empieza a gritar Dalila, los fariseos, ahí vienen sobre ti. Y otra vez se despierta Sansón, rompe las cosas y ya para entonces ya Dalila se sintió ofendida, muy lastimada porque no le había confesado la verdad. Y llora y amargura y le dice, ahora sí dime, estaba así como cuchillito de palo, como
hablando del padre, ¿cómo sufrimos cuando las mujeres dicen, oye, por favor? En fin, la cosa es, la cosa es que se cansó Sansón y le dijo, la verdad es que si me cortan el pelo ahí, ok, se volvió a dormir, le cortan el pelo, este, Dalila grita, los fariseos, vienen los fariseos, ya está amarrado Sansón, se quiere parar Sansón, piensa que, ¿y qué crees? Dios se había tratado de él. Mi fuerza, que era la señal de que Dios estaba con él, se le fue. Vinieron los fariseos, lo apresaron, le sacaron los ojos y lo encarcelaron. Y bueno, pues ahí podemos ver que la caída comenzó mucho antes. No lo apresaron ahí, ya venía. ¿No? Jugó con la tentación, coqueteó con aquello que Dios le había prohibido. eh, Cada paso le parecía insignificante, pero cada paso lo estaba alejando más de Dios. Y aquí hay un principio, una verdad que debemos eh, aprender hoy. Nadie se aleja de Dios de repente. Te alejas lentamente. Un compromiso a la vez. Hoy no voy a la iglesia. Oh, hoy no oro. Hoy no leo la Biblia. Una excusa a la vez. un- una concesión a la vez. Dice Efesios capítulo 4 versículo 27. No des lugar al diablo. Cada cosa que no hacemos para Dios o con Dios o por Dios, el diablo la hace contigo. No des lugar al diablo. Satanás rara vez exige todo de una vez. O sea, no es que viene y te quita todo. Generalmente te pide un pequeño espacio, ¿no? Oye, pero es que hoy no quiero ir a la iglesia. No te preocupes, hoy. No quiero ser religioso porque tenemos visitas y uy, ya quieren que hagamos todos los. Por cierto, anoten su nombre ahí en la lista para. Bueno, en fin. Este, no estoy diciendo que tienes que, pero si es el lugar al que vas, si la oración, si escuchar una alabanza te alegra el corazón, y empezar a hacer espacios es darle lugar al diablo. Y poco a poco empieza a desmoronarse las cosas. El pecado nos hace creer que seguimos siendo fuertes. El pecado te hace pensar que sigues estando bien. El pecado engaña. Fue lo que le pasó a Sansón. Despertó Sansón de su sueño y dijo, Otra vez saldré como las otras. Fíjate cómo dice, saldré como las otras veces. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y él despertó del sueño y dijo, esta vez saldré como las otras. Es decir, ¿te acuerdas que había despertado y rompía las cuerdas y dijo, otra vez, pero ya no era como las otras. Ya Dios no estaba con él. Ese era el problema. Sansón pensaba que nada había cambiado. Su percepción estaba completamente distorsionada. Cuando empezamos a vivir una doble vida en la espiritualidad, también pensamos que, bueno, esto no tiene tan malo, porque Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, y Dios está para perdonarnos, y Dios quiere perdonarte. Pero, digo, si pecas con lo mismo, una y otra vez, ¿realmente estás arrepentido? Pregunto, si le pediste perdón a Dios por esto, y Dios te perdonó, y Dios te puede perdonar, pero vuelves con lo mismo, Dios te puede perdonar. Creo que Dios puede, y te va a perdonar. El problema es, ¿tú entiendes ese perdón? ¿Tú entiendes esa nueva oportunidad? Porque le pido perdón y sigo haciendo lo mismo, tal vez ya no entendiste que el perdón implica cambio, que el que te arrepientes y vienes delante de Dios es porque quieres dejar eso. Solo ahí está el perdón, cuando hay arrepentimiento. Una persona que se arrepiente es alguien que quiere dejar de hacer eso y viene y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, pero el arrepentimiento implicó que va a dejar, que va a cambiar. Porque lo demás es otra cosa, es remordimiento. Señor, me volvieron a cachar, ayúdame, ¿no? Ok. Y Señor, me volvieron a cachar, ayúdame, ¿no? Ok. Eso no es arrepentimiento. Eso,
ese ni siquiera es perdón. Porque ¿de qué te perdona Dios si no hay arrepentimiento? Para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, para que haya arrepentimiento tiene que haber intención de cambio. Y Sansón pensó, me voy a escapar como las otras veces. Y ese era el problema. Su percepción estaba distorsionada, se había confiado en sus experiencias pasadas, igual el que se arrepiente, oye, otra vez, voy tomando, manejando tomado, y ay, señor, cuídame, ¿no? Y viene la patrulla, y al otro, a otra vez vuelve a seguir tomado, la patrulla, ¿no? Lo paran, y, y no le pondrán en ticket, y ay, ya la hice, ¿no? Tengo un conocido que iba hasta las chanclas, y no digo quién, porque bueno, pero iba tomadón, ¿no? Tomado, lo para la patrulla, se pone nervioso. Es verdad esto es lo que te voy a contar. Lo para la patrulla, se pone nervioso y entonces se acerca el policía y le dice, Your driver's license and insurance, que quiere decir tu licencia y tu seguro. Esta persona estaba tan nerviosa que le dijo, I don't speak Spanish. No. Y entonces el policía se quedó así como, y dijo, en la torre, ya estoy hablando español. Oh my God, what's happening with me? O sea, pensó el policía, me imagino, ¿no? Porque este le contestó, I don't speak Spanish. Y dijo, "Ah, entonces, ¿qué hablé?" Dijo el policía. Le dio risa al policía y, ya vete, ¿no? Y lo dejó ir. Y bueno, pues esta persona siguió tomando porque dijo, me hago chistoso y no me pasa nada. Pues han pasado días en la cárcel por andar en lo mismo. Ese es el problema. Pensamos que vamos a salir igual que las otras veces, que no me cacharon, que no me pasó. Y eso le pasó a Sansón, pero ya se dio cuenta. Cuando pensó que todo estaba igual, ya Dios no estaba con él. Y a Dios se había alejado. Y a Dios no estaba ahí. Seguía confiando en su propia fuerza, seguía confiando en sus propias razones, pero había dejado de depender de Dios. Había dejado algunas cosas. Había dejado de predicar, había dejado de orar, había dejado de buscar a Dios, y había dejado de cultivar esa relación íntima con Dios. Wow, piensa que todavía funciona, pero ya no florecen. Todavía la persona sigue trabajando, pero ya no disfruta de la presencia de Dios, ¿no? Es como estos teléfonos, ¿no? Que son muy poderosos, que son muy capaces, que tienen aplicaciones que tú buscas ahí en el internet y todo, pero si ese teléfono no lo conectas, tarde o temprano se le va a acabar la batería y con todo lo que puedas obtener ahí simplemente se apaga, ¿no? Y tienes el mismo teléfono con sus aplicaciones, pero ya no tiene la energía. Si nos pasa cuando nos desconectamos de Dios, sigue funcionando, pero se te está acabando la vida espiritual, el razonamiento, el pensar, esto no le agrada a Dios. Empiezas a pensar, no más tantito. Es más, hay necios que piensan, si me voy lejos y nadie me ve, allí sí puedo. Qué estupidez. Si me voy allá al oscurito, nadie me ve. Se les olvidó que el Salmo dice, ¿a dónde me iré de ti, Señor? Si subiera a lo alto, ahí estás tú. Si subiera a lo profundo, ahí estás tú. En medio de la noche, ahí estás tú. Todo para ti es claro. ¿Quién queremos engañar cuando te escondes para pecar? ¿A qué quieres? O sea, engañas al que está contigo, pero ¿a quién le temes? ¿Al que está contigo o le temes a Dios? Porque ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso debemos entender quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es digno, Dios es puro, Dios es amoroso. Sus planes son de bien y no de mal. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Te ama, te quiere perdonar, te quiere restaurar. Ese es mi Dios. ¿No quieres eso para tu vida? Porque lo único que tienes que hacer para eso es pedirle perdón, arrepentirte, entender que es mejor estar con Él que lejos de Él, comprender quién es Dios. Por eso necesitamos estudiar la palabra para comprender quién es Dios, quién es su majestuosidad, por qué hace las cosas Dios. Las consecuencias de la ceguera espiritual es que no podemos ver claramente, no podemos ver lo que estamos haciendo mal, cómo estamos lastimando el matrimonio, cómo estamos destruyendo nuestras finanzas, cómo cómo estamos destruyendo nuestras amistades.
Dice Gálatas capítulo 6 versículo 7. Todo lo que el hombre sembrara, esto también cosechará. Todo. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo comercias? ¿Cómo trabajas? Esto, dice, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger. ¿Qué quieres sembrar en tu familia? Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Y solo se pueden tomar y tener cuando buscamos la presencia de Dios para que su Espíritu esté en ti. Por eso quiero terminar con esto hoy. Padres, muchas felicidades. Feliz Día del Padre. Pero déjame decirte que tu gran responsabilidad es ser líder espiritual, y guía moral, es proteger a tu familia, es proveer a tu familia. Esa es tu función delante de Dios. Delante de la sociedad ahora salen con que yo pago la mitad, tú pagas la mitad, y está bien cuando hay convenios, ¿no? O sea, está bien. Pero no se tiene que olvidar que tu función es ser líder moral, proteger, proveer. Esa es tu función. Padre, pídele a Dios que te dé fuerzas, que te dé sabiduría, que aclare tu mente, que traiga luz a tu ceguera espiritual, para que podamos ver las cosas. A Sansón le sacaron los ojos. Qué feo, ¿no? Primero perdió la vida espiritual, la visión espiritual. Después perdió la visión física. Y las consecuencias estaban ahí. Déjame decirte que tú puedes tener luz en tu vida si hoy le dices, Señor, perdóname, perdóname por mis errores, ya no quiero seguir igual, ya no quiero, dame fuerzas incluso para dejar de hacer lo que te hace, lo que te ofende, Señor, dame fuerzas, ve lo que hay en mí, lava mi corazón, lava mi mente, dame fuerzas para dejar de hacer el mal. Yo no puedo, y ahora que me doy cuenta que no puedo, puedo comprender que por eso vino tu Hijo, para morir y pagar mis pecados. Yo no podría pagar lo malo que hice. Pero si tú enviaste a tu Hijo para eso, Señor, yo abrazo esa cruz, abrazo a tu Hijo y te digo, Señor, Jehová Dios Padre, toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos. Hazme un hijo tuyo. Déjame estar a tu lado. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Familia, muchas gracias por haberme acompañado. Dios me los bendiga. Feliz Día de los Padres. Los espero la semana que entra, tal vez con la última porción de esta serie, con el corazón no ve.